El Imperio Romano, un nombre sinónimo de poder, ambición y poderío militar. Esta es la historia de Julio César. Nacido en el año 100 a.C., Cayo Julio César llegó a un mundo al borde del cambio. Roma, aunque era una república poderosa, estaba plagada de luchas internas y amenazas externas. Las primeras campañas militares de César en Hispania perfeccionaron sus habilidades como comandante. Su conquista de la Galia consolidó su reputación como una mente maestra militar. Cayo Julio César nació en el seno del antiguo y noble clan de los Julios. A pesar de su linaje, los Julios Césares de la época de César no eran particularmente ricos ni influyentes. La madre de César, Aurelia Cota, jugó un papel fundamental en la formación de su educación temprana. La infancia de César estuvo marcada por el tumultuoso clima político de Roma. Su tío político, Cayo Mario, un brillante general, había alcanzado la prominencia a través de sus victorias militares. El legado de Mario tuvo un profundo impacto en las ambiciones políticas de César. Desde muy joven, César mostró un agudo intelecto y un carisma natural. Destacó en sus estudios, dominando la retórica, la literatura y la oratoria. La ambición de César lo distinguía, impulsado por un deseo insaciable de poder y gloria. Con su educación completa, César emprendió una carrera en la política romana. A los 22 años, buscó ser elegido tribuno militar, apoyado por las conexiones de su familia. Como tribuno militar, César tuvo su primera experiencia de la vida militar. Al regresar a Roma, César ascendió rápidamente en la escala política. Las ambiciones políticas de César estaban entrelazadas con sus aspiraciones militares. En el año 61 a.C., fue nombrado gobernador de Hispania Ulterior. César dirigió a sus legiones en rápidas campañas, consolidando el control romano. Sus éxitos en Hispania realzaron aún más su reputación. A su regreso a Roma, César encontró el panorama político traicionero. Formó una alianza con Marco Licinio Craso y Cneo Pompeyo Magno. Juntos, formaron el primer triunvirato, un matrimonio de conveniencia. Su alianza preparó el escenario para el ascenso de César al poder. Para el año 50 a.C., César había logrado la conquista completa de la Galia. Sus victorias le reportaron una inmensa riqueza y un prestigio sin precedentes. El Senado, receloso de los generales poderosos, veía con recelo la creciente influencia de César. Le exigieron que licenciara a su ejército y regresara a Roma como ciudadano raso. La marcha de César sobre Roma fue rápida y decisiva. Pompeyo huyó al este, buscando reunir un ejército para desafiar a César. César entró en Roma sin oposición, asumiendo el título de dictador. El escenario estaba listo para una larga y sangrienta guerra civil. Las reformas de César, remodelando Roma desde adentro. Con Pompeyo y sus aliados derrotados, César se erigió como el amo indiscutible de Roma. Sin embargo, no era un mero conquistador, contento con gobernar solo por la fuerza. César imaginaba una nueva Roma, una Roma purgada de sus divisiones internas, con sus antiguas instituciones reformadas para satisfacer las necesidades de un imperio en crecimiento. Emprendió un amplio programa de reformas, abordando problemas que habían plagado a la República durante generaciones. César comprendía que el éxito de Roma se había construido sobre las espaldas de sus soldados. Recompensó a sus veteranos con concesiones de tierras, asegurándose su lealtad y proporcionándoles una participación en la prosperidad del nuevo orden. Extendió la ciudadanía romana a los pueblos conquistados en la Galia e Hispania, integrándolos en el tejido de la sociedad romana y ampliando la base impositiva del imperio. César abordó el desempleo crónico de Roma, poniendo en marcha ambiciosos proyectos de obras públicas. Encargó la construcción de nuevos templos, teatros y foros,
dando trabajo a miles de romanos y embelleciendo la ciudad. Reformó el reparto de grano, asegurando que los ciudadanos más pobres de Roma tuvieran acceso a los alimentos, una medida que alivió la pobreza y consolidó su apoyo popular. Reconociendo que el calendario romano, un confuso batiburrillo de ciclos lunares e intromisiones políticas, era lamentablemente inexacto, César encargó la creación de un nuevo calendario basado en el año solar. Este nuevo calendario, con pequeñas modificaciones, es el mismo que utilizamos hoy en día, un testimonio de la visión de César y su impacto duradero en la civilización occidental. El precio del poder, dictadura y descontento. Las reformas de César, aunque populares entre muchos, no fueron aceptadas por todos. La vieja élite, despojada de sus privilegios tradicionales y recelosa del creciente poder de César, ardía de resentimiento. Susurraban sobre la tiranía, sobre una república traicionada, sobre un hombre que se haría rey. César, por su parte, parecía despreocupado por los susurros de sus enemigos. Había abrazado el título de dictador, un cargo que antes estaba reservado para tiempos de emergencia y que ahora ostentaba a perpetuidad. Colocó su imagen en las monedas, un privilegio antes reservado a dioses y héroes. Se rodeó de seguidores leales, muchos de ellos procedentes de las filas de sus victoriosas legiones. Las acciones de César, aunque quizá necesarias para mantener el orden e implantar sus reformas, alienaron a muchos que antes le habían apoyado. Veían en su acumulación de poder la semilla de la tiranía, la sentencia de muerte de la república que tanto apreciaban. El escenario estaba preparado para un acto final y trágico en el drama de la vida de César. Mientras César consolidaba su poder, una conspiración se gestaba en las sombras. Una conspiración alimentada por el miedo, el resentimiento y un fuera de lugar sentido del patriotismo. Los conspiradores, encabezados por hombres que en su día habían sido los aliados más cercanos de César, creían que actuaban para salvar la república, pero sus acciones tendrían consecuencias que iban mucho más allá de lo que imaginaban. El aire de Roma crepitaba con una tensión más espesa que el humo del Vesubio. Mientras César disfrutaba de la adulación de las masas, una tormenta se gestaba en los corazones de algunos senadores romanos. Veían en cada acción de César el espectro de la tiranía, el fantasma de los reyes largamente desterrados de su amada república. Entre estos senadores descontentos, un grupo comenzó a reunirse en secreto, sus susurros como serpientes deslizándose entre las columnas de mármol del foro. Estaban dirigidos por Cayo Casio Longino, un hombre delgado y de facciones afiladas cuya ambición se pudría por la envidia, y Marco Junio Bruto, un joven e idealista senador dividido entre la lealtad a César y la devoción a la República. Para Bruto, la decisión de unirse a la conspiración fue un tormento. César había sido más que su mentor. Era una figura paterna, un hombre que le había mostrado gran favor y confianza. Sin embargo, Bruto creía, con una convicción que le helaba la sangre, que la ambición de César suponía una amenaza mortal para el alma misma de Roma. Los conspiradores, unidos por juramentos y alimentados por un potente cóctel de miedo, resentimiento y patriotismo mal entendido, tramaban eliminar al hombre al que consideraban un tirano en ciernes. Creían que al abatir a César serían aclamados como libertadores, devolviendo a la República su antigua gloria. Estaban trágica y fatalmente equivocados. Los idus de marzo, el 15º día del mes, amanecieron como cualquier otro en Roma. César, ignorando las advertencias del adivino de que se cuidara de los idus de marzo, se dedicó a sus asuntos, con la mente ocupada en los planes para su próxima campaña militar, esta vez contra el Imperio Parto en el este. Mientras César se dirigía al teatro de Pompeyo, donde se iba a reunir el Senado, fue recibido por una multitud de simpatizantes, cuyos vítores resonaban entre la muchedumbre del foro. Entre ellos, con el rostro cuidadosamente inexpresivo, se escondían los conspiradores, con sus dagas ocultas bajo las togas. Dentro de la sala del Senado, la atmósfera crepitaba con una tensión que desmentía los asuntos aparentemente mundanos del día. Cuando César tomó asiento en una silla dorada, un grupo de senadores se acercó, con el rostro enmascarado por la preocupación, y sus palabras fueron una súplica cuidadosamente ensayada de clemencia para un senador desterrado.
César, siempre maestro estratega, vio a través de su farsa. Hizo un gesto de desdén con la mano y su voz resonó en la sala. El asunto está cerrado. Fue entonces cuando Tilio Cimber, uno de los conspiradores, se abalanzó hacia adelante y su daga brilló bajo la luz del sol que entraba por las altas ventanas de la sala. La voz de César, una mezcla de sorpresa y traición, atravesó el silencio atónito que había caído sobre la sala del Senado. Las palabras, si es que las pronunció, se perdieron en la repentina explosión de caos. Los jadeos de asombro se transformaron en gritos de pánico cuando los senadores, tanto los conspiradores como los horrorizados espectadores, corrieron hacia las salidas. Pero para César no había escapatoria. Rodeado por un mar de togas y hojas relucientes, se defendió con la ferocidad de un león acorralado, su toga ribeteada de púrpura manchada de carmesí con su propia sangre. Sin embargo, era un hombre contra muchos, su fuerza, antes invencible, no era rival para el odio venenoso que alimentaba las hojas de los conspiradores. Mientras César se tambaleaba, sus ojos se encontraron con los de Bruto al otro lado de la sala. En esa fugaz mirada, César vio la confirmación de su traición, la ruptura de un vínculo que había creído inquebrantable. Fue entonces, quizá, cuando el gran general, el conquistador de la Galia, el autoproclamado amo de Roma, se dio cuenta del verdadero coste de su ambición. César se desplomó en el suelo, con el cuerpo atravesado por 23 puñaladas, cada una de ellas testimonio de la profundidad del odio de los conspiradores, del peso de sus equivocados ideales. El hombre, que había pretendido convertirse en Dios, había encontrado su fin a manos de los mortales, un sombrío recordatorio de que ni siquiera los más poderosos son inmunes a los caprichos del destino, a la traición de los hombres. Tras el asesinato de César, los conspiradores, con las manos aún manchadas de sangre, se alzaron sobre su cuerpo sin vida, con el rostro mezcla de conmoción y euforia. Creían haber asestado un golpe a la República, haber salvado a Roma de la tiranía. No podían estar más equivocados. Roma, lejos de acoger a sus libertadores, estalló en furia. El pueblo, que había adorado a César, lloró su muerte como una pérdida personal. La República, que ya se tambaleaba al borde del abismo, se sumió en una década de guerra civil, el mismo caos que los conspiradores habían pretendido evitar. En la muerte, César alcanzó la inmortalidad que se le había escapado en vida. Se convirtió en leyenda, en mártir. Su nombre se susurraba en voz baja, sus hazañas se relataban en tabernas y alrededor de hogueras. El Imperio Romano, forjado en los fuegos de la guerra civil por el heredero de César, Augusto, llevaría su nombre durante siglos, testimonio del poder perdurable de su legado. La historia de César, un relato de ambición, traición y la embriagadora seducción del poder, sigue resonando a través de los siglos. Sigue siendo una figura que fascina y suscita debate. Su nombre es sinónimo de brillantez y tiranía. Era un hombre de contradicciones, un líder visionario capaz de una gran crueldad, un héroe imperfecto cuyo legado sigue dando forma a nuestro mundo.